A finales del siglo XVIII, España aún mantenía el control de gran parte del territorio latinoamericano. Pero a comienzos del siglo XIX, una serie de movimientos revolucionarios significaron la independencia de países como México, Colombia o Venezuela. México, Colombia o Venezuela. México, Colombia o Venezuela. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador, bilirrubina y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. No sé qué me ha pasado, de verdad, maldito reggaetón. ¿Cuánto sabes sobre la independencia de Hispanoamérica? Si preguntamos a los jóvenes españoles sobre la historia de nuestros hermanos latinoamericanos, quizá nos llevemos a alguna sorpresa. Mira, mira. ¿Qué año se descubrió América? 1700 o yo que sé, 1600, por ahí, ¿no? 1942. ¿Quién era Pinochet? Un cantante. Ni idea. Es argentino, ya no sé más. Un dictador, ¿no? Un rey francés. ¿Quién fue Simón Bolívar? Simón Bolívar. Un presidente, no. En 2017, el periodista español Jordi Évole entrevistó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo una atenta mirada desde este enorme cuadro. Miradlo. ¿Sabes quién fue este hombre y por qué es uno de los grandes mitos de la historia de Latinoamérica? ¿Sabes cómo se produjo el proceso independentista y cuáles fueron sus consecuencias? Descúbrelo en este vídeo. ¡Adelante! A finales de este siglo, España aún mantiene el control de gran parte del territorio americano como colonias. Unas colonias que, como ya sabemos, fueron conquistadas por España durante el siglo XVI. Tras el descubrimiento del continente americano en 1492, de la mano de Cristóbal Colón. ¿Cómo gobernaba España este gran vasto territorio? Pues bajo la fórmula de los virreinatos. Un virreinato es un estado gobernado por un virrey. ¿Y qué es un virrey? Un virrey es una persona que representa al rey en un gobierno y que gobierna bajo su nombre. A finales del siglo XVII nos encontramos en España con 4 virreinatos: el virreinato de Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el del Río de la Plata. Pues bien, entre 1816 y 1825 España va a perder el control de la gran mayoría de sus territorios americanos, salvo Cuba y Puerto Rico, en el llamado proceso de emancipación de Hispanoamérica. ¿Cuáles son las causas que empujaron a las colonias hispanoaméricas a pretender emanciparse de su metrópoli, España? En primer lugar, vamos a centrarnos brevemente en estudiar quiénes fueron la clase social que empujó a Hispanoamérica a la independencia. Son los llamados criollos, estos que tenéis aquí. No os confundáis con los chorizos. Un criollo es una persona nacida en América, pero descendiente no de los nativos americanos, sino de los primeros españoles que llegaron al continente, y que, por tanto, su aspecto es más europeo que americano. Los criollos serán la élite social de los nativos americanos a finales del siglo XVII. Tendrán una gran influencia en la sociedad y poder económico. Aún así, en materia política estaban marginados por los españoles que tenían el gobierno de los virreinatos, quienes prohibían a los criollos además comerciar con otros países y tener, en definitiva, libertad económica. Otra de las causas que empujarán a los hispanoamericanos a la independencia será la extensión de las ideas liberales e ilustradas como liberalismo o soberanía nacional, que ya hemos estudiado en vídeos anteriores, y que gracias al ejemplo de procesos históricos como la independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa tendrán una gran influencia, muy decisiva en las colonias americanas y en su ansia de emancipación. Y como última causa vamos a estudiar la influencia decisiva que tendrá el proceso bélico de la Guerra de Independencia Española en las colonias americanas, porque la invasión napoleónica de España y la Guerra de la Independencia creó un vacío de poder en América que
como veremos ahora, va a empujar a los procesos emancipadores. Este proceso emancipador, cuyo punto de partida será el año 1810, enfrentará a dos bandos principales, los llamados realistas, aquellos fieles a la corona española y que lucharán contra los independentistas, quienes serán llamados los patriotas, es decir, los partidarios de la emancipación. Podemos dividir el proceso emancipador americano en dos grandes etapas. En primer lugar, aquella que va desde el año 1810 al 1814, y que comenzará con este vacío de poder del que hablamos anteriormente y que será llenado por las llamadas juntas de gobierno americano, unas juntas de gobierno que surgirán en las colonias americanas a imitación de las que surgieron en España y que, como ya sabemos, llevaron, por ejemplo, a las Cortes de Cádiz. En un primer lugar, estas juntas de gobierno americanas reconocían al rey Fernando VII y rechazaban la invasión napoleónica. Pero poco a poco, y debido al empuje de los criollos, estas juntas de gobierno pasaron a convertirse en focos de independencia, lo que las llevó finalmente a no reconocer el poder de los virreinatos y la soberanía española sobre los territorios americanos y declararse independentistas. Fue el año 1810 en el que surgieron numerosos focos de emancipación desde México con el llamado Grito de Dolores hasta Argentina. Ya ustedes han visto este movimiento. Que no tienen más objetos que quitar el mando a los europeos. Ustedes, como buenos patriotas, deben defender a este pueblo. ¡Muera el mal gobierno! Pero esta primera etapa emancipadora de Hispanoamérica tendrá su final cuando en el año 1814 Fernando VII ya se ha hecho con el control de España después de la victoria española en la Guerra de la Independencia y pudo enviar tropas a América para sofocar estos procesos emancipadores, restaurando finalmente el poder realista sobre América. ¿Pero creéis que el ansia emancipadora de los criollos hispanoamericanos había terminado ahí? Pues la verdad es que no, porque los focos de resistencia contra el poder realista se extendieron por todas las colonias y se organizaron en torno a dos focos principales. El primero se situará en el norte de Sudamérica y tendrá como protagonista a Simón Bolívar. Sí, ese que aparecía en el cuadro de Nicolás Maduro cuando Jordi Évole lo entrevistaba. Hay una lucha que se repite en la historia, Simón. Opresores contra oprimidos. El asunto es saber de qué lado estás. Quiero que elijas. Aquí está mi respuesta. ¿Qué persigue usted con todo esto? Quiero ver libre mi país y quiero ser parte de la lucha. Hoy declaramos nuestra independencia, nuestra igualdad y nuestra soberanía nacional. Cada esclavo que luche con nosotros será libre. Y el segundo foco de resistencia independentista será el del sur de Sudamérica, liderado por José de San Martín. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! Durante esta época, entre el año 1815 y 1825, van a producirse grandes batallas entre estas tropas lideradas por estos líderes patriotas y la resistencia realista. Serán batallas como la de Maipú, Bocayá, Carabobo o la decisiva batalla de Ayacucho, una batalla en la que participaron los dos grandes focos independentistas, el de Bolívar y el de José de San Martín, para acabar con la última resistencia realista de Sudamérica, que era el virreinato del Perú. Por tanto, la definitiva batalla de Ayacucho, uno de los grandes mitos del independentismo americano, significó el final del dominio que durante siglos había mantenido España en América. Y para el año 1825, la gran mayoría de sus antiguas colonias americanas ya habían obtenido su independencia, salvo dos ejemplos en el Caribe, Cuba y Puerto Rico, que, sumadas a Filipinas, aún se mantenían en control español hasta el año 1898, que estudiaremos en vídeos próximos. Pues bien, una vez vistas las características de manera resumida del proceso independentista americano, vamos a estudiar
cuáles fueron las consecuencias de este proceso que duró más de 10 años y que significó un auténtico terremoto no solo en América, sino en todo el mundo. En primer lugar, la primera consecuencia del proceso emancipador americano será, como podrás imaginar, la creación de nuevos estados. Nuevos estados que van a ser creados, en primer lugar, la gran mayoría bajo las ideas ilustradas que ya hemos estudiado anteriormente, como el liberalismo o la soberanía nacional. Estos estados que aparecerán en Hispanoamérica serán los siguientes. En primer lugar, el Imperio Mexicano. Luego vendrá las Provincias Unidas de Centroamérica, que se dividirán más tarde en países como Guatemala, como El Salvador, etc. El siguiente gran país que aparecerá en Sudamérica será la Gran Colombia, el sueño de Bolívar, que fracasará al dividirse en 4 países: Ecuador, Panamá, Colombia y Venezuela. También aparecerá otro gran país en el sur, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que desaparecerá más adelante, dando como origen a países como Argentina, Paraguay o Uruguay. Asimismo, aparecerán también países que actualmente existen, como Chile, Perú y Bolivia. ¿Cómo les fue a estos nuevos países americanos en esta difícil andadura como protagonistas de la historia? Pues en un primer lugar tuvieron muchas dificultades, como por ejemplo sufrieron una grave crisis económica debido, en un primer lugar, a la dependencia económica que habían tenido las colonias durante siglos del dominio español. Asimismo, también se produjo una grave crisis política en la gran mayoría de estos países, debido a la desunión que surgió en estos nuevos países, como por ejemplo en la Gran Colombia, el país que surgió debido al empuje de Bolívar, cuyo sueño era crear un gran estado de unión hispanoamericana a imitación de los Estados Unidos de América en Norteamérica. Finalmente, este proyecto de la Gran Colombia acabó en fracaso y, como ya hemos visto, en la desunión en distintos países. Pero no solo hubo también una crisis política, sino también una crisis social debido a las grandes diferencias que había entre los criollos y la población indígena y mestiza, que continuó viviendo en condiciones de marginación y para la cual no había mucha diferencia entre ser gobernadas por el virreinato español y ser gobernadas por los criollos. Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Hispanoamérica para España? Pues para España significó, en un primer lugar, como puedes imaginar, otra grave crisis económica debido a la pérdida de mano de obra americana y, sobre todo, debido a la pérdida de una fuente importantísima de materias primas y de mercado como eran estas colonias. Y todo ello tuvo finalmente unas consecuencias internacionales, debido a que España, al perder sus colonias, perderá también su estatus de potencia y quedará relegada en el siglo XVIII a un plano secundario, si no terciario, en el panorama internacional durante este siglo. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que hayas podido hacerte una idea aproximada de este proceso tan importante en la historia, no solo de Latinoamérica o de España, sino también del mundo. Y ya sabes, cuando escuches La Gozadera a partir de ahora, acuérdate de estos nuevos países que surgieron en este proceso. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.